nosotros dentro de la TEI hemos hablado mucho del desarrollo de capacidades diferenciadoras, ¿no, Miguel? Claro. Yo creo que la capacidad analítica profunda de esa incomprensible cantidad de datos, yo creo que se vuelve uno de los temas. Y yo creo que el CTO tiene que tener esa visión y ese apoyo a la empresa, de decir, si tenemos un hueco, una brecha en esta área, hay que cerrarla, porque las Claro. empresas que van a sobrevivir son las empresas que tienen esa profunda capacidad analítica para encontrar esos nuevos pepitas de oro, esos nuggets, esos insights que te van a hacer diferente a ti y que te van a permitir pues alinear toda la cadena de valor en algo que hoy es relevante o va a ser relevante para el consumidor. Bienvenidos a Charlas de Transformación, el podcast de BT Consortium para la comunidad de los profesionales de la transformación empresarial integral. Yo soy Miguel Galván y te estaré acompañando en este viaje donde adquirirás herramientas prácticas para tu crecimiento personal y profesional en esta nueva avenida de carrera en la transformación de las empresas. Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más del podcast Charlas de Transformación con BT Consortium. En esta ocasión es un tema muy interesante y muy pertinente para que iniciemos este año del 2024. Un año que estoy seguro que va a traer muchos retos para todos, pero ciertamente va a traer también muchas oportunidades. Este episodio también es muy especial porque el día de hoy tenemos como invitado a una persona muy relevante dentro de BT Consortium, muy relevante dentro de la comunidad de profesionales de la transformación, pero primordialmente un gran amigo mío y mentor, a quien yo respeto y agradezco que esté como parte de este consorcio de empresas en transformación, pero sobre todo que haya sido y siga siendo un gran mentor mío y un amigo, que es Pedro Padierna. Pedro, bienvenido y muchas gracias por participar en este podcast. Miguel, muchas gracias por tus amables palabras. Verdaderamente por muchos años hemos colaborado. Por cierto, en el año de 23 colaboramos intensamente en algunos de los proyectos más interesantes que ha tenido BT Consortium. Pero sí, Correcto. estoy de acuerdo contigo que el año de 24 es un año que trae nuevos retos, pero sobre todo nuevos retos. Yo lo diría que hablando de dos grupos de audiencia, los jóvenes que tienen que aprender a enfrentarse a una nueva realidad. Miguel, a nosotros nos tocó enfrentarnos a cambios muy violentos y salimos adelante, pero también a los profesionales que amablemente nos escuchan en muchas de nuestros podcasts y reuniones, a los profesionales de transformación. Creo que este año de 2024 que ya está iniciando, es un año donde ellos van a poder brillar dentro de las empresas. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, Pedro. Y evidentemente va a ser un año donde los retos van a estar presentes. Y, y a mí me gustaría, Pedro, me gustaría que le diéramos una perspectiva a esta charla de un concepto y un acrónimo que está cada vez más presente en las conversaciones que tenemos con los miembros del consorcio o con los miembros de la comunidad de profesionales de la transformación, que es este acrónimo que recientemente se acaba de, digamos, de popularizar, que son los entornos BANI, ¿no? Es el entorno Sí. BANI, donde está precisamente hablándonos de una evolución de aquellos entornos BUCA, ahora los entornos BANI. Y que como tú sabes son acrónimos que buscan de alguna manera darle como alguna comprensión a este panorama general de caos, ¿no? O sea, vamos a decirlo así, de un caos, hablando de VUCA, que es volátil, incierto, cambiante, que de alguna manera ha determinado mucho los años pasados y que ahora nos habla de unas nuevas definiciones todavía más, pues más interesantes y al mismo tiempo a lo mejor más graves las definiciones que nos dan, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de estos acrónimos y de entrada de esta necesidad de definir estos entornos que estamos viviendo con estos acrónimos? Y ahorita hablaremos de qué significa
cada una de las palabras, ¿no? Mira, yo creo, Miguel, me acuerdo perfectamente bien la primera vez que yo escuché Buca, ¿no? Me acuerdo, fue una conferencia, todavía estábamos en PepsiCo, y vino un conferencista externo. ¿Qué me sirvió a mí escuchar estas palabras? Me dieron, tú dijiste, estamos viviendo momentos de cambio, hasta de caos, señalaste. Me dieron como un marco de referencia. Dije, bueno, si los ordenamos en estas cuatro letras, te da un marco de referencia. Entonces, yo creo que con los tiempos, estos marcos de referencia deben de evolucionar y por eso estamos ahora en este Bani, que ahorita nos ayudarás a explicar cuáles son las letras y qué significan. Pero para mí son como un marco de referencia. Así fue Buca y Claro. ahora Bani es un marco de referencia en el cual podemos actuar. Entonces, dentro del caos, pues, el caos no se acaba, pero cuando menos te da una arena de trabajo y te orienta de alguna manera en las acciones que se pueden tomar para, pues, sobrellevar esta nueva etapa que nos toca ahora vivir. Sí, y fíjate que como bien dices tú, en aquellos tiempos, ¿qué estábamos viviendo? ¿Cuál era el contexto en esta volatilidad e Claro. incertidumbre que describía Sí, Lobuca, ¿no? Pues estábamos viviendo los famosos temas de la globalización, toda la cuestión de la digitalización, no con temas de inteligencia artificial, sino no. hablábamos de la industria 4.0. En aquellos momentos era toda la parte novedosa y de alguna manera algunos hablan de que el buca termina cuando viene el COVID, ¿no? El COVID marca como el punto más extremo de esa incertidumbre, de esa volatilidad, de ese Pues ambiente esa cambiante. disrupción, Miguel, Es una disrupción, fue claro. una disrupción, pero sí tienes, me parece adecuado ese comentario que hacen algunos y que tú haces alusión. Yo creo que el COVID fue un parteaguas, ¿no? Que además nos expuso a una nueva era, que es donde en realidad la humanidad pues se enfrentó a una enfermedad desconocida y la verdad es que también perdimos muchas personas, todos perdimos conocidos, familiares y todo. Entonces fue como un rompimiento muy profundo que dio origen a nuevos comportamientos, por ejemplo, trabajo a distancia, pero también personas que definitivamente pues dijeron yo no quiero salir, ¿no? Y se encerraron o Claro, también aceleró, por ejemplo, el desarrollo de nuevas vacunas. O sea, fue un progreso muy rápido. Lo hemos visto en algunos de los temas que hemos tratado. Le dio como, digamos, le puso como cohetes a la que es e-commerce, ¿no? claro, no, sí, claro, aceleró, Despegó. Estaban claro. ahí las empresas trabajando, de hecho trabajamos con algunas así, y de repente la parte de e-commerce despegó, entonces ya compramos las cosas de diferente manera, ya vivimos, ¿sabes qué, Miguel? Yo creo que si me dices cuál es el cambio psicológico, cuando menos hablo de mí mismo, probablemente lo experimentas tú, es ya no tienes necesariamente el control del futuro, ¿no? Antes Claro, planteabas claro, algo va a pasar. Entonces ahora dices, bueno, pues no sé qué va a pasar mañana. Entonces también eso crea una nueva actitud, digamos, hacia el futuro. Hay que disfrutar lo que estoy haciendo ahora, hay claro, sin que duda. arreglar las cosas que puedo hacer, arreglar ahora, ¿no? Y Entonces, fíjate que esa un cambio. actitud también la vimos, Pedro, cómo impactó en management, ¿no? Sí, Los planes estratégicos se acortaron, los planes anuales inclusive introdujeron el concepto de escenarios como una sí, conversación ya válida frente a los sí, consejos y cambió. Bien dices tú, cambió todo este entorno. Yo creo que dijiste bien dos palabras clave en términos de incertidumbre y en términos de velocidad, ¿no? así es. Entonces, y estos cambios de hábitos que sucedieron. Creo que post-COVID entra una etapa donde, bueno, algunos dicen inclusive que todos estos aceleramientos que mencionabas, hablamos de hasta 4 décadas de aceleramiento con respecto al ritmo que traíamos, tanto en los trabajos a distancia como en el e-commerce, como en la aplicación inclusive tecnológica en general en las organizaciones. Pero entonces, posterior a esto, viene como este impasse
durante el COVID y en los recientes meses posteriores, digamos, a la emergencia más grave, donde convergen dos cosas muy importantes o dos corrientes también de cambio muy importantes. Uno es la inteligencia artificial acelerando a marchas exponenciales No, como no, avanza. increíble lo que Sí, nos decía el profesor Ventracamán, ¿no? La claro. adopción en cientos de millones de personas en días, Claro, verdaderamente, ¿no? claro. Y lo que salió meses atrás, hoy ya está, digamos, rebasado por sus propias nuevas versiones u Claro. otras. Entonces, aparece todo este tema de la inteligencia artificial que se combina con este aceleramiento de las cosas que venían cambiando y, ¿por qué no decirlo, Pedro? Con todo un movimiento geo y sociopolítico muy interesante y finalmente la cuarta corriente, todo este tema del cambio climático donde en las cuatro temas hay una convergencia, perdón, en los cuatro temas hay una convergencia que marca precisamente la necesidad de alguna manera de comprender este nuevo entorno y surge esta nueva definición de Bani que me gustaría entrar a platicar con la audiencia de este podcast, Pedro, cada una de ellas y escuchar tu reflexión. Y empieza por la primera letra que es la B de brittle. BANI es un acrónimo en inglés. Y la primera que es brittle, que quizá la mejor forma de traducirlo es quebradizo, ¿no? Donde Quebradizos, las sí. cosas que son quebradizas, ¿qué significa, no? Son fáciles de romperse, que puede ser inclusive con alto riesgo de fracaso, que puede haber inclusive un riesgo importante si hay un exceso de confianza de pisar sobre un entorno quebradizo. Entonces, viene esta primera definición, Pedro, que no sé cómo la podrías interpretar y reflexionar tú sobre este brittleness, ¿no? Toda esta No, cuestión de gentleness quiere decir que es quizás lo opuesto a lo sólido, ¿no? Claro, Es exacto, algo que de un momento a otro se te puede deshacer en las manos. Yo creo que claro, aquí entra el tema que estábamos hablando de incertidumbre, ¿no? Porque si tú tienes algo brittle, ¿no? Te correcto, regalaron una cosa que la tienes que manejar con mucho cuidado, si no se deshace, pues tienes que poner atención exactamente a lo que está pasando. Y es incierto que vaya a durar mañana. Entonces, si lo aplicas eso a las empresas, y es uno de los pensamientos que me vino a la cabeza mientras platicamos hace unos instantes, es que las empresas no tienen certidumbre que van a sobrevivir a menos de que se hagan cosas importantes. A ver, si vamos al chat GTP, ¿cuántos trabajos se está poniendo en duda? Entonces, oye, mi trabajo como copywriter hoy es brittle. ¿Por qué? Porque puedo ser sustituido por el famoso chat o las versiones tantas que han surgido, ¿no? claro, O si yo hacía antes, el otro día veía una de esas versiones para que sea tan, digamos, creo que concretiza lo que estamos diciendo. Decía, ya no tiene usted que comprar PowerPoint. Meta usted su presentación, aquí los datos, ni siquiera la presentación, los datos, y tal chat o tal inteligencia artificial le va a hacer la presentación y se la va a hacer muy bonita. Puta, pues, claro, oye, por años hemos usado PowerPoint y ahora me dicen, no, ya no usa usted PowerPoint. Qué bueno, buena noticia para mí porque nunca aprendí a usarlo bien. Pero no sé si la promesa va a ser realidad, pero imagínate nada más ese cambio tan claro, violento. Por ejemplo, usando ese ejemplo, una herramienta que hemos usado por no sé ni cuántos años, que de repente te dicen, no, la disrupción es tal en estas nuevas tendencias, ¿no? Que ya no necesita la herramienta. Pues claro que es Briggle. Dices, ay, claro, caray. Entonces, y entonces, ¿cuál es tu modelo de negocio en las empresas, no? Imagínate que tú dices, no, yo sí fui, vamos a suponer que se haga realidad, se va a hacer, no sé si hoy o mañana o pasado, se va a hacer realidad esa parte. Pero imagínate cuántas veces contratamos a empresas que nos hicieron los PowerPoints, Miguel, claro, Estados en PepsiCo. Y de repente tu modelo de negocio valió gorro, ¿no? Eres sustituido por unos cuantos teclazos y usando un software, pues, relativamente. Entonces, claro. en la torre, y precisamente el líder de la transformación, tiene que estar muy consciente de esto, porque el riesgo de una disrupción Ese es el tema. mayor al modelo de negocio hay que apreciarlo bien, hay que medirlo bien, hay que Fíjate, estar consciente.
Y eso me lleva a que precisamente para estos profesionales de la transformación y estos encargados inclusive de la transformación, cuando entendemos este entorno quebradizo y entender que, digamos, las estructuras, como bien decías, ya no son sólidas, ¿no? Entonces, cuando trabajas sobre algo que ya no es sólido, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Y aquí hay un primer, desde mi punto de vista, creo, un mensaje importante para cómo enfocar estas agendas de transformación, que es tender a sobreproteger, digamos, a cuidar, poner capas que nos permitan cuidar y avanzar de una manera más cautelosa y sobre todo que podamos ir viendo paso con paso cómo vamos avanzando y si tenemos que hacer cambios o no. Quizá ahora es más que nunca evidente que ya no podemos hacer esos grandes megaproyectos, esos caros contratos de largo plazo. Tenemos que ir viendo, oye, como hemos dicho Pedro, tú y yo con muchos de los miembros del consorcio, pensar en grande, comenzar en pequeño y escalar pronto. Sí, pero fíjate que también nos obliga a la pregunta, no necesariamente que lo hagamos, no, pero cuando menos hacernos la pregunta, mira, si esto se va a desmoronar, mejor lo desmoronamos nosotros ordenadamente para Ah, qué crear algo buen nuevo, desde punto. luego, no Qué nomás buen punto, dejarlo ir. claro, claro, Pero yo creo que nos obliga más que nunca a poner, cuando menos, pues si no en duda, cuando menos hacernos las preguntas profundas de claro, que si no es sostenible la forma en que hemos venido operando, más vale que seamos nosotros los que causamos la disrupción y no esperar a que venga un tercero y nos claro, va. Entonces está frágil, va a mantenerse frágil. Estoy de acuerdo contigo, una es protegerlo, rodearlo, reforzarlo, pero la otra es decir, o esta parte de plano hay que, de una vez dejarla ir y sustituirla con una parte más sólida, ¿no? Entonces yo creo que son preguntas de fondo y claro, ahí es donde me gusta mucho la forma en cómo hemos venido desarrollando a los líderes, a los CTOs, ¿no? Que hagan, que tengan esa valentía en el sentido, esa, si quieres, audacia de hacer esas preguntas, claro. que hay pocas gentes en la organización que las pueden hacer, Y ¿no? yo recuerdo, Pedro, que inclusive en aquellos ambientes buca, ya ni siquiera estábamos en este brittleness, ¿no? Tú nos decías, siendo yo tu CTO en PepsiCo, me acuerdo que es una pregunta que pudiera ser más que ahora, más ahora pertinente que nunca. Decías, imagínate que en 5 o 10 años destruimos el negocio. ¿Qué fue lo que hicimos mal? ¿No? Esas preguntas de fondo para prepararnos de una manera muchísimo Claro, más completa, ¿no? sí. Y eso nos lleva a que inclusive algunas personas, Pedro, puedan de alguna manera, y voy a la A en este Bani, a la segunda letra que es la A de anxious, ¿no? De ansioso, Ujú. puedan tener este tipo de ansiedad, este tipo de incertidumbre, y hay que decirlo, realmente, no sé si te pasa a ti, pero en mi caso yo he escuchado cada vez más cerca en los entornos, en los miembros del consorcio, en los entornos sociales, en los entornos de la comunidad de los profesionales de la transformación, la palabra ansiedad aparece cada vez más frecuente, ¿no? Entonces, quizá aquí este tema de que aparezca la palabra A en este Bunny de Anxious nos lleva a parar un momento y decir, ah, caray, es cierto, esta incertidumbre está provocando algo en la sociedad. Claro, porque es bien difícil. Yo me acuerdo cuando empecé mi carrera en Procter hace muchísimos años, me decían los hábitos, por ejemplo, de lavado, yo manejaba unas marcas de detergente, cambian casi con la generación, ¿no? Yo, No te imagínate. preocupes, en los próximos 5 o 7 años, los hábitos de lavado no van a cambiar. Eso ya no es real. Los hábitos hoy cambian de un día para otro. Oye, no comprábamos en comercio electrónico, ahora lo compramos, no hay mejor amigo que Amazon o Mercado Libre. Claro, Y claro, cambió, estamos diciendo que la pandemia lo aceleró. aceleró, pero en mi caso, sin lugar a dudas. Entonces, pues el futuro, como no es tan definido, como ya no podemos decir
que el cambio es lento o por generaciones, como me decían, pues te pone ansioso porque dices, pues, ¿qué será el futuro? Pues no sé. Entonces, Claro, ahí es donde hay que empezar. Sí, te puedes quedar en la ansiedad, pero pues, la ansiedad no te lleva a nada. También mencionábamos, una de las disciplinas que aprendimos durante la pandemia fueron los escenarios, Miguel. O sea, hoy en uno de los consejos que estoy, pues antes te hacían una proyección. Este es el most likely case. Pues no, ya no es aceptable. Me tienes que traer un rango. ¿Qué pasa? ¿qué Bajo pasa si esto? diferentes ¿Qué pasa si lo otro? circunstancias. ¿No? Ujú. Exactamente. Entonces ya planeas, digamos, antes planeabas si quieres en una línea o en un tubito. Ahora tienes que planear en un tubote donde quepan muchos escenarios y muchas Claro, discusiones. Y creo que también en otro que estuvimos tú y yo juntos, en otro consejo, fue lo mismo. ¿Te acuerdas que les dijimos? Necesitamos el center line, pero necesitamos claro, abajo y necesitamos arriba. O sea, estamos correcto. hablando ya de una planeación en rangos de escenarios, vamos a llamarle alternativos. Entonces, yo creo que para la ansiedad, quedarse en la ansiedad, pues no te lleva a nada. La acción Claro, para la claro, ansiedad es realmente decir, a ver, ¿qué puede pasar? ¿Qué escenarios tengo que planear? Darles posibilidades y tener pues las acciones, vamos a llamarle priorizadas, por si pasa una cosa, por si pasa otra cosa, por si pasa otra claro, cosa. claro, Entonces, nuevamente, como te digo, son acrónimos que nos dan marcos de referencia, pero claro. para actuar, no para quedarnos en la discusión teórica, ¿no? Yo coincido 100% y me gustaría dentro de esta parte de la ansiedad enfocar otra línea de acción Ok. precisamente para de los Chief Transformation Officers, que es, cobra más relevancia ahora que nunca un buen trabajo en la gestión de liderazgo dentro de la organización y un Sí. buen trabajo dentro de la gestión de la cultura y el cambio en la organización, donde pueda haber los tonos de empatía, los tonos de atención plena, los tonos de confianza. Yo creo que esos tonos tienen que estar más altos hoy que nunca y el CTO tiene que tener esa perspectiva también prendida para que la ruta de transformación esté sensible a que esa ansiedad va a existir, que esa ansiedad no se quede en la parálisis, pero que esa ansiedad sea realmente, digamos, atendida con intención de mejora y con esas actitudes de empatía, de atención, de confianza, ¿no? Y yo añadiría, si me permites, una palabra, flexibilidad. Claro, también, claro, Flexibilidad, porque puedes pensar que las cosas van a ser de una manera, pero si se dan de otra, pues hay que tener flexibilidad y agilidad para claro. poder cambiar de ruta. Entonces, para mí esas dos palabras, ser flexible y ágil, yo creo que son de las herramientas junto con las que mencionaste, de empatía, de escuchar, de realmente, a veces, ¿sabes qué? Dejamos como aislados a los pensadores alternos y decimos, está medio loco. Y yo creo que esa parte que tú dijiste, hay que escucharlos, Ah, hay que tener ese ancho de banda para escuchar a esas voces que, pues, antes quizás eran divergentes y todo. Hoy puede ser que estén viendo ellos algo que no estamos viendo, ¿no? claro, Que claro, nos claro. ayuda nuevamente, llevamos dos palabras que tienen que traducirse en realmente en acciones, ¿no? Correcto, Y, correcto. no, y sobre todo esta segunda es muy fácil que se refleje en parálisis. En parálisis o en una sola queja que no lleve y que no Sí, venga tienes acompañada de una razón. acción, ¿verdad? Así Correcto. es. Muy Y fíjate que ese tema, me gustaría cerrar la parte de la ansiedad con eso que mencionaste, se me hizo bien relevante, inclusive me llevó a una conversación también que tuvimos en el momento en el pasado. Creo que por ahí va también una avenida de pensamiento muy relevante en términos de la diversidad y la Es cierto. inclusión. Sí, sí. Precisamente esa ser inclusivo y diverso en recibir y escuchar con atención esos pensamientos divergentes, creo que hoy más que nunca se demuestra necesario, conveniente y correcto. Yo Mm, diría
dentro de las organizaciones, ¿no? Y creo que es otra línea de acción también en términos Claro, de darles, trabajar. mira, yo creo que de lo que hemos aprendido, es importante tener a las personas diversas, diferentes, lo más fácil es género y todo, pero diferentes orígenes, diferentes formas de pensar, diferentes enfoques a la vida, pero lo más importante es ser incluyente, es decir, si los traes y no los escuchas, pues no sirve de nada, Claro, ¿no? claro, claro. Incluirlos en la discusión. Y nos lleva entonces, hablabas tú de flexibilidad, porque la N en este BANI, la N que significa non-linear, no lineal, que la Ujú. realidad de hoy día no es lineal. O sea, no hay una relación directa entre las causas y los efectos, no hay una dirección, digamos, aparentemente directa o una explicación tradicionalmente racional de los hechos o consecuencias, digamos, aparentemente proporcionalmente correspondientes a los hechos, etcétera. Entonces, hoy por hoy el mundo es no lineal, ¿no? Decíamos hace rato, la inteligencia artificial y en realidad el avance tecnológico ya rompió los paradigmas aquellos de la ley de Moore, donde decía que ibas aumentando solamente el 100% cada año, ¿no? 100% aumentabas la capacidad y 100% reducías el costo. Hoy aumenta exponencialmente y los cambios que impacta y que genera no son lineales, ¿no? Entonces, vuelve aquí, Pedro, precisamente la necesidad de hablar de la palabra de flexibilidad, ¿no? Claro. Ante todas estas situaciones, hablabas tú de este tubo grandote que tenemos que tener en el Claro. pensamiento, ¿no? Comentábamos entonces, Pedro, que esta parte de la no linealidad, es no linear, ¿no? Sí. Nos habla precisamente de la necesidad de una flexibilidad, pero también muy importante de que es un entorno ambiguo hoy por hoy, Sí. ¿no? En el sentido de que nuevamente la realidad se puede, primero, ya hicimos la mención de lo exponencial que están siendo las cosas. Entonces, opuesto a lo lineal, ahora estamos en un momento exponencial. Y que además las curvas exponenciales de cambio se están dando en varias áreas muy rápidamente. Hemos hablado de lo que es inteligencia artificial, pero esa se está rompiendo en muchísimas ramas. Y esas ramas están surgiendo por todos lados, ¿no? Entonces cada vez hacen más cosas. Entonces, la verdad, ahí es donde está también lo mismo. No sabemos exactamente qué va a pasar. O sea, antes decías, bueno, pues mira, el futuro más o menos, decíamos que el mejor predictor, también otros de Procter que decían, el mejor predictor del futuro es el pasado. Hoy no, 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 no tiene exacto, nada que ver el pasado, exacto. no tiene nada que ver con el futuro. Y precisamente por eso, porque es no lineal y porque es ambiguo, porque se puede ir en muchas direcciones. Entonces, ¿qué nos toca hacer ahí? Pues primero, yo te diría que una de las cosas que el profesional de la transformación, pues le podemos recomendar es que estar bien informado, Miguel. Las Claro, cosas están pasando tan rápido que si no estás leyendo en tiempo real muchas cosas, estás explorando, algunas se van a morir, otras van a surgir, claro, otras claro. van a florecer, pero tiene que estar bien informado, tiene que ser también ese, ¿cómo te diré? Ese faro que ilumina las posibilidades de lo que está Claro, pasando. Entonces ahí entran otras características que hemos venido apoyando, es la curiosidad intelectual, claro, claro, claro. continuo aprendizaje, el no ir, decías diversidad dentro de la empresa, pero también fuera, es decir, qué voces está escuchando, eh, eh, qué cursos debe de tomar, qué podcast como el nuestro, y hay otros, ¿no? Claro, claro. Ujú. Está escuchando. Entonces, yo Claro, creo que para mí es una de las acciones que me atrevería a recomendar a los sitios: constante recibir información, digerirla, pasarla, eh, claro. compartirla, Y, y, retarla, ¿no? y creo que es algo que hemos escuchado una y otra vez en este podcast y en general en la comunidad, que afortunadamente esta curiosidad intelectual
que nos mencionas es algo que es una característica que en realidad nos une como comunidad de profesionales de la transformación. Y creo que aquí viene un aspecto interesante también, esa formación continua, Pedro, hacia el CTO y los ejecutivos, algo que nosotros empujamos mucho, que es la destreza digital, Es ¿no? cierto. Esta destreza digital definida como la hemos conversado y la hemos implementado con los miembros del consorcio, que es esa interés o ese interés por mantenerse continuamente actualizado, diariamente actualizado de las posibilidades digitales y su eventual y potencial aplicación en mi empresa, en mi industria o inclusive con mis competidores, ¿no? Entonces, creo que esa parte de destreza digital viene como muy relevante, pues, para enfrentar este entorno no lineal, ¿no, Pedro? Sí, y yo creo que cuando vemos no el libro reciente que va a publicar el profesor, sino el que acaba de publicar, nos forza precisamente en ese de Digital Matrix, nos forza a ver el entorno y nos Correcto. forza a hacernos preguntas, eh, pues de quién nos puede hacer disrupción, quién va a venir, cuáles son, qué acciones pueden tomar o no los competidores. Entonces, ese tipo de marcos forman parte de lo que bien tú llamas la destreza digital, ¿no? Es Correcto. decir, tener ciertas herramientas como las que el libro presenta, precisamente para poder entonces comprender lo que puede pasar finalmente otra vez. Como no es lineal, muchas cosas pueden pasar, pero si no tengo una forma analítica de atacar el problema, pues nada más siento que el río me lleva, en vez de que te puedas salir a la orilla un rato y observar por dónde vienen las cosas, ¿no? Pero Claro, claro, entonces yo claro. creo que es, sí, el deseo constante de aprender, de leer, de curiosidad intelectual, Miguel, pero bien lo dices, con herramientas como la de destreza digital, porque eso te da un marco de referencia sobre el cual puedes leer pues las posibles o las posibles realidades que estén Claro. hacia frente y las posibles amenazas y oportunidades, desde luego. Creo que viene bien recomendarles a nuestra audiencia, Pedro, ambos libros, puesto que el profesor Venkat Venkatraman es un gran aliado de BT Consortium, su libro Digital Matrix, el primero, y el segundo que sale a la venta en marzo del 24, que es Fusion Strategy. Los dos libros ampliamente recomendables y herramientas muy relevantes precisamente para esto que nos comparte Pedro, de poder realmente enfrentar esta no linearidad con esta destreza digital y este Claro. constante desarrollo y Ujú. crecimiento intelectual. Y eso nos lleva a la última de las letras, Pedro, que es la I de incomprehensible, ¿no? Incomprensible, ¿no? Digo, fuerte la letra y nos dice precisamente cómo estamos viviendo en un mundo cada vez, digo, ya como la suma de todo esto, cada vez más complejo. Otra vez, las causas y las consecuencias no están juntas, no están fáciles de ver. Y creo que aquí evidentemente también juega un papel muy importante, algo que ya apuntabas en lo no lineal, que es la gran cantidad de datos que hay hoy día y la gran cantidad de información, datos e información. Por un lado, vemos efectivamente toda la información que le puede llegar a cualquier empresa, a cualquier persona, a cualquiera de los que nos escuchan hoy en este podcast. Reciben información por todos lados. Está de más decir todas las fuentes, ¿no? Hay de más, hay Y información. hay en exceso, ¿no? Pero por otro lado, detrás de todas esas fuentes hay una gran cantidad de datos sucediendo, apareciendo, creando, y ahora con la inteligencia artificial, cada vez, como decía Venkat, cada vez que utilizamos ChatGPT aprende, cada vez que utilizamos cualquiera de las herramientas, esa herramienta está aprendiendo. Decía, los autos Tesla están aprendiendo entre sí y ahora tienes un upgrade o una actualización de tu propio auto, ¿no? Entonces, esta inteligencia o esta información y esta cantidad de datos hacen un mundo cada vez más complejo y de alguna manera, combinado con las cuatro convergencias
la convergencia de las cuatro tendencias, perdón, que mencionaba yo al inicio, hacen de este mundo aparentemente un mundo incomprensible, ¿no? Y que va muy correlacionado con las otras letras, Pedro. Oh, sí, 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 oye, si tú me dices, sí, es un mundo incomprensible. Ahora, frente a lo incomprensible y a la gran cantidad de datos que has tu alusión, Miguel, pues de ahí ese es el océano donde tenemos que navegar. O sea, entonces, si tú me dijeras, oye, ya que nos estamos dirigiendo también a los jóvenes, pues una de las áreas importantes de desarrollo profesional a los jóvenes es precisamente las capacidades analíticas complejas. Oh, yo las que aprendí, pues eran, ponte a analizar Nielsen, bueno, pues te tardabas un rato, pero nada más, no había la complejidad que tenemos ahora. Entonces, Claro, ahora necesitas la diferencia es que no teníamos herramientas. Bueno, sí tenía, yo tenía mi calculadora. Ahora tenemos realmente herramientas muy poderosas de análisis, ¿no? Y claro, análisis de datos, porque lo incomprensible, pues si lo dejamos ahí nada más, pues sí, es incomprensible. Tenemos que penetrar y extraer lo que hemos hablado, Miguel, los famosos insights, ¿no? claro, ¿Cuáles son esos nuggets, cuáles son esas pepitas de oro que están ocultas en los datos? Y te acuerdas, alguna vez lo mencionamos, me acuerdo muy bien algunas de las charts que preparamos. Bueno, son como grandes minas que hay que claro, explotarlas. Son minas que hay que ir encontrando los nuggets de oro, pero ahí sí es esa habilidad. Nosotros dentro de la TEI hemos hablado mucho del desarrollo de capacidades diferenciadoras, ¿no, Miguel? claro, Yo creo que la capacidad analítica profunda de esa incomprensible cantidad de datos, yo creo que se vuelve uno de los temas. Y yo creo que el CTO tiene que tener esa visión y ese apoyo a la empresa, de decir, si tenemos un hueco, una brecha en esta área, hay que cerrarla, porque las claro, empresas que van a sobrevivir son las empresas que tienen esa profunda capacidad analítica para encontrar esos nuevos pepitas de oro, esos nuggets, esos insights que te van a claro. hacer diferente a ti y que te van a permitir pues alinear toda la cadena de valor en algo que hoy es relevante o va a ser relevante para el Claro. consumidor, ¿no? Porque además es otra cosa, Miguel. Si vemos, el consumidor ya no es una masa. No, El claro, ya es consumidor un ya está, individuo. ya es, antes decíamos de masa, pues tenemos segmentos, luego tenemos subgrupos, qué sé qué. Ahora ya tenemos que hablar a los individuos. De Cada nombre y individuo apellido. es único. Claro. Y entonces cuando interactúas, por ejemplo, con Amazon, pues te recomienda que compres las cosas, qué sé qué. Hoy me estaba recomendando varias cosas, me estaba hablando a mí, en Claro. base a mi historia de búsqueda, en base a mi historia de compra, me estaba hablando a mí, no estaba hablando a un segmento digamos, demográfico que se llame, que se parezca a No, mi claro, claro, edad, claro. en mi estado económico, no, estaba hablándome, era una relación uno a uno, ¿no? Y el insight, pues en más de una ocasión dice, oye, pues si esto que me está ofreciendo hace sentido, pero ahí está ese nugget de oro, ¿no? No, Ese nugget bueno, de oro. sí, sí. Si hablamos de la personalización, yo tenía esta interacción con la inteligencia artificial Personal Intelligence, que es otra que está avanzando muy rápido y que tiene un lenguaje mucho más coloquial. Y en una conversación regresó a mí habiendo investigado el sitio de mi empresa y algunas opiniones que yo había puesto en línea. Entonces, sí, sin haberlo solicitado. En función de esto, te comento tal cosa. Es impresionante, o sea, ya estamos en ese momento que no estábamos hace unos meses. Entonces, esa velocidad y todo esto que nos comentas, Pedro, y un poco de cara hacia el cierre y hablando precisamente de esa recomendación o esa mirada en este entorno. Yo creo que por un lado, Pedro, tener la realidad de que estamos en este entorno, es una Sí, realidad. ese es. Estamos en este entorno Bani y así como es una realidad que representa retos,
me gusta mucho lo que has comentado, Pedro, en cada una de estas letras, que es una propuesta de acción, o sea, una propuesta de cómo considerar esta realidad y cómo movernos a la acción. Claro. Entonces, un poco hacia el cierre, yo me permitiría, voy a mencionar tres cosas con las que me quedo, Pedro, de lo que has comentado, y voy a pedirte al final que nos ayudes con una recomendación y una conclusión hacia los colegas de la comunidad de profesionales de transformación y los CTOs. Yo me quedo con tres palabras, Pedro, que creo que son muy importantes ante este entorno. Creo que una primer palabra es la flexibilidad y son palabras con las que me quedo hacia la acción, ¿no? Entonces, una es la flexibilidad, no voy a repetir todo lo que hablábamos ahorita, pero es una flexibilidad ante la circunstancia completa, pero que nos permita encontrar modos y formas de movernos a la acción. Creo que esa es una primera palabra. Una segunda, la mencionaste, es el tema del aprendizaje. Yo creo que Okay. el aprendizaje siempre nos mueve psicológicamente, nos mueve intelectualmente, nos mueve en todo nuestro ser, creo, hacia no quedarnos en un momento pasivo, sino hacia un momento dinámico, hacia un momento de acción y que por lo tanto nos lleva a enfrentar con mejores herramientas estos entornos como el entorno Bani. Y yo agregaría una más que mencionamos brevemente al principio, pero que me parece muy, muy importante y es la resiliencia. Creo que por hoy la palabra resiliencia, quizá en mi opinión muy personal, en algunas ocasiones tiende a ser como muy usada de una manera muy coloquial y a veces un poco también medio hasta comercialmente, pero yo creo que la resiliencia es una palabra de mucho fondo que implica que hoy por hoy estos entornos van y nos van a presentar circunstancias y situaciones que aparentemente signifiquen valles y crestas, ¿no? Entonces, esos valles van a requerir de resiliencia para avanzar hacia la siguiente cresta y seguir avanzando como empresa, como individuo y en la ruta, en este mapa de ruta, pues, de la transformación de las empresas, pero que sin duda todo esto no debe de ser visto como un reto, sino también puede ser visto como una oportunidad, Pedro. No sé con qué nos quisieras dejar a la comunidad. Yo le agregaría, me encantan los tres temas, yo le agregaría también, si lo estamos viendo, creo que lo debemos ver como oportunidad, el optimismo, Miguel, Claro, el optimismo, porque vamos a salir adelante. Yo creo que es un mundo donde sí, el que está flexible, el que está aprendiendo, el que está resiliente, pero que tiene una actitud optimista, eso le da una potencia adicional. Porque imagínate, cualquiera de esas palabras del Bani te pueden llevar a un pesimismo, ¿no? claro, Y estás ahí, no, pues soy, y sobre todo puedes sentirte víctima. No, no, yo creo que es momento de sentirte protagonista, pero ese protagonista optimista, que vas a encontrar nuevas luces, nuevas salidas y que vas volviendo a la razón de ser del Chief Transformation Officer, ser ese motor de la transformación de la empresa. Si esa persona toma esa actitud optimista, yo creo que añade un tremendo valor a la empresa, desde luego basados en lo que hemos venido comentando. No me más encanta, optimismo al Pedro. aire, sino optimismo porque se están tomando las acciones que hemos venido comentando. Claro, claro, un optimismo con estos marcos y estas acciones. Y qué mejor manera, Pedro, de comenzar este 2024 que precisamente con esa actitud de optimismo. Y es una actitud que siempre tú nos has enseñado con el ejemplo y que la transmites en realidad en todos los foros y en los consejos y en los acompañamientos que damos a los miembros del consorcio. Y que estoy seguro que tus palabras y tus comentarios a todos los jóvenes y los CTOs en general, miembros de la comunidad de profesionales de la transformación, les va a servir mucho. A ver, Miguel, siempre hemos salido adelante. Claro, Por los años que hemos trabajado juntos, no es que todos han sido llenos de luz, ni claro, aún en los momentos más oscuros, lo que dijimos siempre, Miguel, vamos a salir adelante. claro, Entonces, yo creo que con ese convencimiento entremos al año de
2024, un año, lo ya han llamado de transición, de aprendizaje, lo que tú quieras, pero entremos con ese optimismo de que somos dueños de nuestro futuro, que se rompe, que es incierto, que no es lineal, pero nosotros somos dueños de nuestras acciones y dentro de esas acciones podemos navegar ya no el Buca, sino el Bani, como Exacto. navegamos el Buca, pues hombre, aquí estamos. Va a ser Buca más Bani, de hecho. Exactamente. Pues muy bien. Ese es el optimismo y la actitud que el líder transformacional tiene que tener, precisamente, y con eso los dejamos y esperamos que hayan disfrutado de este podcast y que se lleven esas palabras de reflexión y de optimismo para iniciar este 2024 en nuestra ruta de transformación, en los acompañamientos y en el desarrollo de cada uno de nosotros como profesionales de la transformación empresarial. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Claro, sí, gracias. Este ha sido un episodio más de Charlas de Transformación, el podcast para las personas que quieren crear una vida profesional sin fronteras. Si te gustó este episodio, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntralas en la descripción y en nuestro sitio web www.btconsortium.com. Porque la transformación de las empresas es con, por y para las personas. Sigamos juntos la charla cada 15 días con un nuevo episodio. No te lo pierdas.